Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Danmachi, el gran maestro de la magia. Autor. Verse 7. La familia Zeus y la familia Hera fueron aniquiladas 15 años antes del comienzo de la historia, durante su batalla contra el dragón negro de un ojo. Así, toda esperanza para Hekai se extinguió. Entonces, ¿estoy acabado? Sion miró a la chica que lo había acogido, perdido en sus pensamientos. 14. Métrica de enseñanza. Capítulo 14, enseñanza de la métrica. Metería miró a Sion con asombro. ¿Cómo es posible? Sion había previsto este efecto mágico y, simultáneamente, creó un conjuro, utilizándolo para guiar la magia, desencadenar el fenómeno y alcanzar el resultado deseado. Mientras el poder mágico se mantenga dentro de un rango controlable, no provocará que el poder mágico se descontrole. Un ignis fatuus es un fenómeno peligroso, generalmente causado por una interrupción forzada del uso de la magia, que resulta en una explosión mágica. En la cuarta temporada, Yamato Mikoto utilizó deliberadamente magia fallida para crear un ignis fatuus y autodestruirse para lanzar un ataque. Dejando de lado la cuestión de la escalada de energía mágica en la magia adquirida, esto fue intencional. El descontrol del poder mágico en la magia congénita se debe principalmente a la falta de un control adecuado sobre dicho poder. Afortunadamente, Sion tenía una habilidad natural para controlar la magia. La magia congénita está ligada al linaje racial y a la actitud personal, y posee atributos fijos. Las razas mágicas solo pueden aprenderla a través de su propio potencial y entrenamiento. No es del todo imposible que los humanos aprendan magia, y existen precedentes en la historia. Como ves, es muy sencillo. Sion sonrió y dijo, el ataque de hace un momento tuvo 3 partes. La primera fue reunir la mente, la segunda condensar el poder mágico y la tercera disparar la bala mágica. Un hechizo mágico congénito típico que pueda usarse en combate requiere al menos 12 secciones. Sion había dominado por completo los efectos de la magia. La concentración mental ya se había completado. Condensar y liberar el poder mágico eran solo las operaciones mágicas más básicas. En cierto modo, esta es la magia intrínseca del canto breve. Podría ser, que Sion sea un genio. Metería miró a Sion con asombro. ¿Por qué te sorprendes tanto? Sion se puso de pie y la besó con ternura. La luz del ritual se desvaneció y el mitril se consumió por completo. Para este ritual, el mitril no solo era un medio utilizado para conducir la energía dentro de la piedra mágica, sino también un material en sí mismo. Jeje. Metroria sacó la lengua, dejando ver una expresión juguetona y tierna. Ah, claro, déjame enseñarte. Sion sonrió y dijo, no te preocupes, esta magia es bastante sencilla. Comparada con otras magias, su dificultad es abismal. Porque es simplemente una transformación mágica normal. Soy bastante estúpido, le recordó Metería. Me gustan las chicas tontas. Sion abrazó a Metería por detrás y rió entre dientes. De hecho, la tonta Metería también es linda. Practiquemos juntos. Comencemos con el paso más sencillo. Reunir la mente. Mientras Sion hablaba, pequeños grupos de magia aparecieron en sus dedos. Sin una ranura mágica, la activación de la magia es inestable y puede provocar un ignis fatuus en cualquier momento. Por lo tanto, solo se debe reunir una pequeña cantidad de poder mágico al principio, y este debe estar bajo tu control. La ranura mágica es esencialmente un marco imbuido con la magia única del aventurero. Al recitar el conjuro y hacer coincidir el código mágico, se puede desatar magia de alta intensidad de una manera extremadamente estable. Esta es una ventaja que la magia congénita no puede igualar. Lo intentaré. Metería se apoyó en Sion, observando la pequeña bola de magia frente a su dedo, y lentamente controló su propia magia para reunirla. Sin embargo, está claro que controlar la magia sigue siendo difícil para Metroía.
Al ver la expresión de angustia en Metería, Sion dijo. También se puede reunir poder mágico mediante encantamientos. Por ejemplo, reúnanse. El poder mágico en los dedos de Sion aumentó significativamente en un instante, y luego habló de nuevo. Condensar. La magia se comprimió, formando un pequeño vórtice de viento, y entonces, bala mágica. Convergencia, condensación y disparo, todo en un solo movimiento fluido. Con un fuerte estruendo, la bala mágica invisible impactó contra la pared que tenían delante. El impacto no fue muy fuerte, y ni siquiera llegó a derribar la pared. Si a Sion se le dieran 2 días para practicar y mejorar su control sobre la magia, podría usar una quinta parte de su magia para destrozar el cerebro del enemigo. Si todo fuera su poder mágico, incluso podría volar el cuerpo de una persona por los aires. El poder de la magia generalmente aumenta con el aumento del aporte mental. Hay 2 factores que afectan el poder de la magia. Una es la cantidad de magia, y la otra es la calidad de la magia. La bala mágica de Sion era una bala mágica común que comprime la energía mágica. Con una mayor compresión, su poder puede ser aún mayor. Por lo tanto, esta magia tiene el potencial de ir aún más lejos. Probar. Sion sonrió y dijo. Además, ten cuidado de no usar demasiado la mente, no sea que excedas tu control y te lastimes. 15. Estoy dispuesto a entenderte. Capítulo 15, estoy dispuesto a entenderte. Sion me ve como a un niño. Metroria dijo enfadada. No soy tan estúpida. Era simplemente magia de guía ordinaria. Sion podía hacerlo sin recitar ningún conjuro. La explicación se había dado con tanto detalle que incluso la persona más torpe podía completar el primer paso después de practicar 2 veces. En efecto, esto era cierto. Animada por Sion, completó rápidamente el primer paso. El segundo paso es condensar el poder mágico. Sion condensó el poder mágico de su mano en una esfera, e incluso Metería pudo percibir vagamente su contorno. Sin embargo, solo era un esbozo. Las fluctuaciones puramente mágicas eran invisibles. Metería las percibió con atención y aprendió rápidamente el segundo paso. El tercer paso fue la activación, acompañada de cánticos, y la magia de Metería fue liberada con éxito. Éxito. El rostro de Metroria se iluminó de emoción. Sí, funcionó. Sion le dio una palmadita en la cabeza y la animó. Metería, eres muy inteligente. No, es porque me enseñaste muy bien, Sion. Las cejas de Metroria estaban ligeramente arqueadas y sus ojos reflejaban una sonrisa. Metería sabía que era una persona común y corriente, algo torpe, no realmente tan inteligente. Pero Sion era un buen maestro que sabía analizar todos los principios de la magia y luego enseñarlos de una manera más sencilla. Una vez que dominara este hechizo mediante cánticos, podría practicar la realización de hechizos sin cánticos. Aprende la magia más sencilla paso a paso, comenzando con los ejercicios más simples. No fue un esfuerzo en vano, fue crecimiento, un proceso de acumulación. Debido a que la magia congénita era débil, fue abandonada. Como no se podía aprender, no se estudió. Por encima de los talentosos estaban los creadores que lideraron una era y allanaron el camino para el futuro del mundo mágico. Evidentemente, gracias a la conveniencia que brindaba Falna, ninguna persona así había aparecido en este mundo. Sion aspiraba a convertirse en ese tipo de persona, y Metería lo apoyaba con su propia fuerza, por lo que ambos seguían adelante con determinación. Vamos, continuemos. Sion continuó sujetando a Metería, mientras su mano recogía balas mágicas y continuaba el proceso de compresión mental. Metería asintió y luego coreó. Bala mágica. La magia más sencilla en secciones individuales. El sonido continuó, y mientras los dos practicaban, aparecieron agujeros en la pared. Tomemos un breve descanso. Al mirar a Metería, cuyo rostro estaba enrojecido por la práctica, Sion le hizo una sugerencia. La esencia de la magia residía en la mente. Su uso excesivo podía provocar dolores de cabeza o incluso desmayos. Por lo tanto, los magos siempre deben prestar atención a su propio estado. Tras la euforia inicial, Metería se sintió algo cansado. Nunca imaginé que practicar magia pudiera ser tan divertido. Sentada en la silla, Metería apoyó la cabeza en el hombro de Sion, y su cabello rozó su mejilla. Con un brazo alrededor de Metería, Sion sonrió y dijo, eso es porque no tienes un buen maestro ni alguien que te acompañe. Los aventureros son diferentes. No son tan frágiles como tú, y les resulta difícil empatizar de verdad contigo. Pero estoy dispuesto a ponerme en tu lugar, a comprenderte y a estar ahí para ti.
Sion le acarició la mejilla con cariño y dijo: además, para los aventureros, practicar magia es para volverse más fuertes y para nosotros, practicar magia es para divertirnos. El encanto se refería al estado de ánimo y al interés. No importa lo que hagas, el interés fue el mejor maestro. Divertido, Metroria se sonrojó ligeramente y luego sonrió feliz. Estos días eran verdaderamente maravillosos. Si no fuera por los pensamientos que la atormentaban sobre su hermana, que estaba luchando, Meteria se habría dedicado aún más a sus estudios. Tras descansar un rato y sentir que su poder mágico se recuperaba, Sion se levantó y continuó practicando. Para Sion, este tipo de práctica era necesaria. El objetivo era comprender mejor la magia. La mera teoría sin práctica no podía convertir a nadie en un pionero. Durante su sesión de práctica con Meteria, Sion descubrió la verdadera naturaleza de la bala mágica. Aunque la magia se transformara en munición, no tendría poder ofensivo por sí misma. Era como un ladrillo, solo desataba su poder al ser balanceado. Por lo tanto, el verdadero poder de la bala mágica residía en realidad en la fuerza de impacto generada por la magia. Reunir y condensar el poder mágico, para luego disparar la bala mágica. Esta era la forma más simple de magia congénita. 16. ¿Puedes oír los latidos de mi corazón? Capítulo 16. ¿Puedes oír los latidos de mi corazón? El daño causado por la bala mágica es esencialmente un impacto. El hecho de que el aire pueda fluir y la magia pueda coalescer en proyectiles mágicos indica que la magia posee propiedades gaseosas. Dio forma a la magia, convirtiéndola en una especie de tubo, transmitiéndola hasta donde podía controlarla y manipulando su flujo alrededor de su cuerpo. Entrenar su autocontrol de esta manera es más eficaz que simplemente lanzar hechizos. En este proceso, la magia inevitablemente se disipa y luego se recupera, lo que también puede ayudar a mejorar la mente. Al pensar en esto, Sion tuvo una inspiración repentina. Manipula la magia para crear balas mágicas y dispáralas para generar un impacto. Entonces, manipular la magia para moverse rápidamente puede crear un ataque como una bala de vacío. Sion aceleró el funcionamiento de la magia, pero pronto no tuvo más remedio que detenerse. Porque una vez que la magia abandona el cuerpo y se manifiesta en el mundo exterior, resulta difícil controlar por completo su energía e impedir que se disipe. Cuando el movimiento de la magia se acelera, el control disminuye, lo que provoca que la magia se disipe y desaparezca. Independientemente de lo que piense Sion, esta teoría es bastante factible. ¿Ya se te ha ocurrido alguna idea nueva? Meteria preguntó con curiosidad. Supongo que sí. Sion explicó su teoría, luego levantó la mano y desató su magia. Condensar y luego rotar. Mientras se recitan los cánticos, la magia interior se condensa y gira rápidamente en una dirección, formando una figura similar a un shuriken. Sin embargo, era evidente que la magia no puede actuar como un shuriken, y su velocidad parecía insuficiente. Solo podía generar suficiente viento. Tras pensarlo un instante, Sion cambió la forma de la rotación, dándole la forma de un cuchillo redondo. Luego le dio forma de vórtice. En ese momento, la emisión de poder mágico se había estabilizado considerablemente y el ataque de la bala comenzaba a tomar forma. Realmente funciona. Sion disparó la bala, que impactó en los fragmentos restantes de la taza de madera que yacían en el suelo a 3 metros de distancia. Apareció una pequeña grieta en la taza de madera. Si el anterior hechizo bala mágica era el hechizo introductorio más sencillo, el actual hechizo bala de vacío es un hechizo básico avanzado. Cuando Sion sea capaz de mantener el funcionamiento de la bala de vacío consigo mismo como centro, ese será un hechizo intermedio. Si se le pueden imbuir atributos como fuego, agua y viento, su poder aumentará enormemente, convirtiéndose así en un hechizo de alto nivel. Entonces, ¿eso significa que puedo intentar el Rasengan de Naruto? Las balas de vacío funcionan siguiendo un patrón regular, mientras que los Rasengan funcionan de forma aleatoria. Ambos son cambios en la forma de energía pura. Al añadir cambios en las propiedades, pueden alcanzar formas más avanzadas. Es interesante. Asombroso. Meteria miró a Sion aturdida, luego sonrió sinceramente y dijo: felicidades. Ahora puedes vivir bien en este mundo incluso sin mi ayuda, y sin duda te convertirás en el mago más poderoso en el futuro. Recordando los primeros tiempos de Sion, se moría de hambre y ni siquiera hablaba Koine. ¿Quién podría haber imaginado que Sion experimentaría semejante transformación en tan solo un mes? Y esto fue solo el principio. No puedo hacer esto sin ti. Sion se inclinó más y la besó suavemente en los labios. Donde quiera que estés, ese es mi hogar. Siempre estaré contigo.
Qué astuto, Sion. Metroria se quejó. Sentía que, a estas alturas, ya era una carga para Sion. Con sus habilidades, si se hubiera convertido en aventurero antes, ya habría podido brillar. Es una elección sencilla. Sion es sensible a las emociones, especialmente durante el noviazgo. Su atención estaba completamente centrada en Metería, por lo que comprendió rápidamente sus cambios psicológicos. ¿Cuál es la etapa final de este proceso de ganar fuerza, volverse más fuerte y crecer? Sion preguntó. ¿Buscar la fuerza en sí misma? ¿Proteger a tus compañeros? ¿Dinero y fama? En mi opinión, lo más importante es, sin duda, poder vivir una vida más feliz. Para los aventureros, superarse a sí mismos es algo gratificante en sí mismo. Para las personas ambiciosas, el proceso de adquirir dinero y fama puede brindarles emoción y felicidad. Para mí, la verdadera felicidad siempre reside en la compañía de mi familia. Un hombre puede estar impulsado únicamente por la ambición. Si yo, de JoJo's Bizarre Adventure, pudiera renunciar a su ambición, también podría convertirse en un buen esposo y padre. La carrera profesional y la familia nunca han estado en conflicto. Simplemente se trata de elegir una como prioridad principal y la otra como prioridad secundaria. Aunque pierda algunas oportunidades, Sion no cree que el proceso de entablar amistades carezca de sentido. Eso es increíble. Metería tomó la mano de Sion y la colocó sobre su pecho, con la mirada dulce y el rostro ligeramente sonrojado. Ella susurró, ¿puedes oír los latidos de mi corazón? 17. Seamos sinceros, amantes. Capítulo 17, seamos amantes de verdad. Su corazón latía con fuerza. Antes, mis ojos estaban llenos de las imágenes de todos. Ahora, mi corazón late solo por ti. Al escuchar su confesión y ver sus ojos dulces y tiernos, el corazón de Sion comenzó a latir con fuerza. El amor es un proceso bidireccional, y Sion demostró ser consciente de ello, mientras que el amor de Metería solo estaba abierto a él. Sus ojos podían ver el mundo entero, pero en su mundo, solo existían el uno para el otro. Los dos entrelazaron sus dedos y se acercaron lentamente, atraídos por la atmósfera. A diferencia de la gentileza que había mostrado en el pasado, esta vez ambos se adentraron profundamente en la vida del otro, con el deseo de comprenderse mejor. Utilizando el cuerpo físico como medio, lograron establecer una conexión. Después de un largo tiempo, los dos se separaron. Metería miró a Sion con ojos tiernos y susurró, Sion, dejémonos, convertirnos en verdaderos amantes. ¿Amantes de verdad? Sion se quedó perplejo por un momento, pero luego comprendió el significado de las palabras de Metería. Ella ya había hablado, y aunque él tenía muchas preocupaciones, no había lugar para la vacilación. Bueno. Los dos se tomaron de la mano y regresaron al sótano. Aunque los dos habían estado durmiendo juntos desde que empezaron a salir, solo tenían relaciones íntimas, pero nunca llegaron hasta el final. Ahora ya no había vuelta atrás. De hecho, no tenían ninguna intención de dar marcha atrás. Metroria vivió una vida muy pura y despreocupada. Porque en el momento en que recibió la falna, comenzó la cuenta regresiva de su vida. Ni siquiera sabemos cuándo morirá. Por eso, Metería atesoraba cada momento de su vida. Su amor fue decisivo y rápido. Un simple mes bastó para que confiaran sus vidas el uno al otro. En el sótano tenuemente iluminado, los dos se tomaron de las manos con fuerza y juntaron sus cuerpos. Tras su primer encuentro, los dos se acurrucaron juntos, sintiendo el calor del otro y experimentando felicidad. La felicidad es sencilla, pero no todo el mundo puede alcanzarla. Era extremadamente raro que dos corazones sinceros se unieran, dada la enorme cantidad de personas que hay en el mundo. ¿Tienes hambre? Sion le pellizcó la mejilla a Metería y le dijo. Probablemente el repartidor ya dejó la comida en la puerta. Iré a buscarla. En la iglesia no había donde cocinar. No había cocina ni utensilios de cocina de ningún tipo. Para facilitar las salidas a comer, los dos habían estado pidiendo comida para llevar. Si la puerta estaba abierta, la metían dentro. Si estaba cerrada, dejaban la comida en el recipiente junto a la puerta. Todavía es temprano, antes de que anochezca, yo también me levantaré. Metería bajo de Sion, dejando al descubierto sus seductoras curvas. Era algo delgada, pero tenía una figura estupenda con curvas perfectas. Déjame limpiarte el cuerpo primero, de lo contrario te sentirás incómodo. Sion sonrió y dijo. Y yo estoy ayudando. Entonces, tendré que molestarte. Metroria esbozó una sonrisa traviesa. Al ver su expresión, Sion sintió una oleada de emociones. Ella se echó la ropa encima con naturalidad, y un momento después, Sion trajo un recipiente con agua caliente.
Empapó la toalla y luego la limpió cuidadosamente del cuerpo. Pudo observar que su cuerpo estaba ligeramente hinchado y tenía muchas marcas. Su cuerpo aún era demasiado frágil. Sion había hecho todo lo posible por ser delicado, pero aún así quedaron esas marcas. Lo siento, mi cuerpo es demasiado débil, dijo Metería tímidamente. Seré mejor en el futuro. Sion permaneció en calma. Eso no es lo que quise decir que no debías haber quedado satisfecho, ¿verdad? Sion hizo una pausa, observando la expresión tímida y la actitud algo torpe de Metería, y no pudo evitar soltar una carcajada. Metería, ¿no eres demasiado linda? La conexión entre la mente y el cuerpo es mucho mayor que el deseo físico. No soy una bestia, ¿por qué no debería estar satisfecho? Bueno, te llevaré a jugar a algunos juegos más sofisticados que son menos exigentes y no requieren demasiado esfuerzo físico. Se inclinó hacia el oído de Metería y le susurró algo que hizo que su rostro se pusiera rojo brillante. ¿Cómo supiste tanto? Habló tímidamente en un susurro suave, como si fuera a desaparecer en una grieta del suelo. Su mejilla estaba pegada a su pecho, sin atreverse a dejar que Sion viera su expresión. Eso es muy vergonzoso. Incluiré capítulos para mayores de 18 años después de desarrollar un poco a los personajes. Gracias por su comprensión. 18. Teoría y creación de la magia. Capítulo 18. Teoría y creación de la magia. Mi sabiduría no es ninguna broma. Sion parecía ligeramente complacido. Para ambos era la primera vez, y Metería podía percibir de forma natural que los movimientos de Sion eran torpes, lo que obviamente significaba que tenía demasiados conocimientos teóricos. Tengo mucha curiosidad por saber qué más pasa por tu cabeza. Metería murmuró para sí misma, luego se sonrojó ligeramente y se inclinó con cuidado. Metería. Oh, al percibir su movimiento, Sion cambió a una posición que la haría sentir más cómoda. Luego, permanecieron allí durante otra media hora antes de vestirse finalmente. Después de que Metroria se cepillara los dientes, las dos trajeron la comida. Hace mucho frío. Sion trajo la comida y murmuró. Además, no tiene nada de apetitosa, así que tendremos que conformarnos con eso. Querida Sion, ¿cómo puedes calentarlo? Metroid soltó una risita. Tenía una mirada traviesa cuando sonreía. Por supuesto, no hace falta decir quién le enseñó sus nuevos hábitos, ¿verdad? Sion estaba muy orgulloso de esto. Después de cenar, Sion continuó estudiando magia. Este aspecto no había progresado sin problemas. A lo sumo, solo había 3 direcciones principales y una docena de ideas mágicas. El primer enfoque fue el más sencillo, pero también el menos eficaz. Es decir, investigando y creando objetos hechos con ramas del árbol sagrado que puedan suprimir los efectos de las habilidades. Incluso a los magos más poderosos les resultaría difícil alcanzar este nivel, y mucho menos a Sion. El segundo método consistía en sellar las habilidades negativas mediante magia de sellado, pero la experiencia de Sion en este ámbito era limitada y necesitaba conocimientos adicionales. La tercera dirección consistía en disipar la magia, lo cual era equivalente al hechizo de purificación de alto nivel y también era la más difícil de las 3 direcciones. Si realizara la investigación mágica por su cuenta, tardaría un número desconocido de años en completarla. Por lo tanto, Sion había encontrado un atajo. Un grimorío. El descubrimiento de la magia fue cuestión de azar, e incluso los aventureros bendecidos con Falna a menudo pasaban la vida sin aprender nunca magia. Los grimoríos podían inspirar y enseñar magia por la fuerza, pero los aventureros estaban obligados a aprenderlos. De lo contrario, surgirían 2 posibilidades. La primera posibilidad era que la inspiración hubiera fallado, y la segunda, que la magia solo pudiera usarse después de recibir a Falna. Por supuesto, estos eran solo sus pensamientos. Los conocimientos actuales de Sion no eran suficientes, y ni siquiera poseía un grimorío. Sion no tuvo más remedio que recurrir a Metería, pero confiar en ella para algo como un grimorío probablemente provocaría el disgusto de Hera. Intentar conseguir algo a cambio de nada probablemente resultaría en que Hera lo regañara sin piedad, así que antes de eso, necesitaba lograr resultados que satisficieran a Hera. Las noticias sobre el dragón negro de un solo ojo podrían referirse a una condición u otra. Tras leer algunos libros sobre magia, Sion reanudó su entrenamiento mágico. Pasaron 2 días rápidamente y, con la práctica de la magia, se completó el hechizo bala de vacío. Bala giratoria. La magia se condensó en su mano, girando rápidamente hasta formar una bala circular que salió disparada hacia adelante. La bala redonda cortó un trozo de cuerda que colgaba en el aire, y la magia que había volado a lo lejos perdió el control y se disipó.
Además de Revolving Bullet, Sion también había desarrollado otras formas. Bala de impacto, bala voladora, bala mágica que sustituyó la defensa por el ataque, y así sucesivamente. En el caso de la magia con atributos fijos, un ligero cambio en la forma y la naturaleza daba como resultado un tipo de poder diferente. Sin embargo, la magia congénita que desarrolló Sion era en realidad una serie de magia. Si pudiera dotarse de propiedades, entonces podría desarrollar magia de alto nivel. Esto no era difícil, porque la magia no tenía atributos, sino que era energía que podía desencadenar fenómenos elementales. Aunque Sion no era un semihumano ni un elfo, podía usar magia congénita, pero la magia congénita ordinaria no era tan útil como la serie de magia creada por Sion. Sin embargo, esas categorías implicaban cambios en propiedades, como fenómenos elementales como el fuego, el viento, la luz y el trueno. Especialmente ahora que Sion había dominado el control de la magia, incluso Riveria probablemente tendría dificultades para igualarlo, lo que le otorgaba una ventaja innata para aprender este tipo de magia. Pero aparte de eso, Sion sentía que aún había margen de mejora. Bala giratoria de viento. Sion susurró, y la bala redonda en su mano se transformó. La bala de viento brillaba con una luz intensa, girando continuamente mientras volaba alrededor de Sion bajo su control. La mente, consumida por los atributos, en realidad ha disminuido. Sion murmuró. He encontrado otra razón por la que nadie investiga habilidades básicas como las balas mágicas. Esto era algo que Sion acababa de descubrir. En comparación con las balas mágicas puras, la magia con atributos fijos no solo era más poderosa, sino que también consumía mucha menos energía. Nadie tiene el concepto de control en su mente. Incluso esos elfos mejoran su capacidad de control practicando magia congénita. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo. Objetivo. 200 PS19. Métrica. Estoy pensando en cosas divertidas. Capítulo 19, métrica. Estoy pensando en cosas divertidas. Metería dijo alegremente. Sion, has desarrollado un nuevo concepto. Las balas de vacío con atributos son más potentes y consumen menos energía. Y por lo tanto, esta magia está simplemente más allá del alcance de una magia congénita. En otras palabras, el desarrollo de la magia congénita en este mundo es, en el mejor de los casos, mediocre. Comparándola con la magia adquirida, la bala de vacío de Sion no es nada más débil. Por ejemplo, la magia de Veil. Incluso sin tener en cuenta los efectos de las habilidades cargadas, Firebolt podría no ser tan útil como Vacuum Bullet. Incluso un ligero cambio en la forma de un hechizo puede transformarlo en otro hechizo, lo que requiere una segunda ranura de magia, que es esencialmente un segundo tipo de hechizo. En términos de habilidad mágica únicamente, ¿qué nivel de poder de combate alcanzo? Sion preguntó con curiosidad. Probablemente estés en el nivel 1, únicamente con tus habilidades mágicas. Metería reflexionó un momento y dijo. Sin embargo, la magia de mi hermana tiene un poder explosivo que supera el del concepto de la bala de vacío. Veo, Sion parecía absorto en sus pensamientos. El nivel 1 corresponde a un aventurero de clase baja, mientras que el nivel 2 y superiores corresponden a aventureros de clase alta. Existe una barrera insalvable entre los aventureros de clase alta y los de clase baja. Por el contrario, también existe una barrera insalvable entre los aventureros de nivel 1 y los que no lo son. En cierto modo, el nivel 1 representa el límite de la capacidad humana, mientras que el nivel 2 es sobrehumano. Sin embargo, la magia de Alfia tiene una cualidad imparable. Incluso un aventurero novato con esa habilidad puede derrotar a un oponente de nivel 2. No es de extrañar que fuera temida y llamada la encarnación del talento. La serie de balas de vacío está completa. ¿Qué método debo usar para seguir entrenando mi magia? La mejor manera de aumentar la calidad de la magia es usarla continuamente. Por lo tanto, el control de la magia y el desarrollo de la magia pueden llevarse a cabo simultáneamente. La ventaja de tener control mágico es que puede mejorar la eficiencia en el desarrollo de la magia congénita o tener una mayor probabilidad de evocar la magia adquirida. Tras completar su entrenamiento, Sion necesitaba nuevos métodos para perfeccionar su control. Inmediatamente, Sion pensó en dos maneras. El Rasengan de Naruto, así como trepar a los árboles y vadear el agua. Intentar replicar el Rasengan como magia consumiría muchísima energía mental. Por lo tanto, Sion planea aprender primero a escalar paredes y a mantenerse a flote. Dada la naturaleza de la magia, es totalmente posible replicarla.
Manipulando la magia con las manos y los pies, puede generar fuerzas de atracción y reacción, logrando las operaciones básicas que se encuentran en Naruto. Esto se puede lograr rápidamente con la guía de los cánticos. Pensando en esto, Sion apoyó las manos en la pared. Ante todo, atracción. Al alterar las propiedades de la magia, se desencadenó directamente un fenómeno de atracción, generando una tremenda atracción en las palmas de Sion. Sion se incorporó ligeramente y se quedó colgado en la pared. Al controlar su fuerza, los pies de Sion también adquirieron esa misma fuerza, y terminó aferrándose a la pared como Spider-Man. Esta postura, Metroria rió levemente al observar la postura de Sion. ¿Qué tienes en mente? Sion miró a Meteria y no pudo evitar golpearla. Quizás el control de Sion sobre la magia era bastante avanzado, pues aterrizó de forma torpe. No parecía tan elegante como un ninja. Estoy pensando en cosas divertidas, respondió Meteria en tono serio, para luego soltar una carcajada. Entonces será mejor que te recuperes pronto y aprendas a escalar paredes para que podamos hacer cosas divertidas juntos. Sion también soltó una risita. Manteniendo la postura, la fuerza de succión se convirtió instantáneamente en una fuerza de reacción, lo que le permitió correr hacia arriba mientras se apoyaba en la pared. En la sucesión de efectos mágicos, Sion completó rápidamente este paso. Luego, dedicó más tiempo a entrenar su fuerza física y la forma de correr por paredes y techos. Dado que no existía un entorno que facilitara mantenerse a flote, hubo que utilizar una palangana temporalmente. Sion aprendió rápidamente a calcular la cantidad de fuerza que debía aplicar. En tan solo 3 horas, Sion completó estos 2 pasos, y su mente estaba casi agotada. En comparación con el momento en que acababa de completar el despertar, la mente de Sion se había duplicado con creces. Una vez completado este paso, Sion ya estaba aburrido. ¿Cuál debería ser el siguiente paso en la formación? ¿Rasengan? Tras reflexionar sobre esto, Sion replicó el Rasengan un día después y aprendió la magia del Rasengan. No solo había aprendido sobre la esfera y su funcionamiento mágico errático, sino también sobre su forma avanzada. Excepto el Rasen Shuriken. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo objetivo. 200 PS20. La partida de Meteria capítulo 20, la partida de Meteria el Rasen Shuriken requería mucha más magia de la que imaginaba, y Sion no podía completarlo en esta etapa. Tras completar este paso, Sion se tranquilizó y reflexionó sobre qué más podría lograr la magia. Magia de movimiento instantáneo. El prototipo también provenía de Naruto, y su naturaleza fundamental era similar a la de mantenerse a flote. Sin embargo, mantenerse a flote requería un esfuerzo mental continuo, mientras que el hechizo de movimiento instantáneo concentraba la mente bajo los pies para crear una explosión de velocidad. La teoría era sencilla. Simplemente, la aceleración sería demasiado rápida y su condición física y sus reflejos no podrían seguirle el ritmo. Incluso después de llegar a este punto, Sion se topó con un cuello de botella. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron varios días más. En el día 43 desde la llegada de Sion a este mundo, tuvo lugar un acontecimiento importante en horario. La familia Zeus y la familia Hera habían logrado derrotar a Leviatán. Para impedir que los monstruos de la mazmorra entraran al mar, las dos familias principales unieron fuerzas con la familia Poseidón. Utilizaron el objeto que soltó Leviatán y otros materiales para crear un sello que bloqueaba la entrada entre la mazmorra y el mar. Aunque tardaría algún tiempo en completarse, el gremio ya le había puesto nombre a ese lugar. Y a partir de entonces, habría muchos menos monstruos poderosos en el océano exterior. Quien asestó el golpe final a Leviatán fue Alfia, la hermana de Meteria. Era la ejecutiva más joven de la familia Hera, aclamada como una encarnación del talento y conocida con el alias de Silencio. Pronto, Alfia regresaría a horario. Se preguntaba qué pensaría ella de él. Sin embargo, Alfia sentía una profunda culpa hacia su hermana y, por lo general, no interfería en las decisiones de Meteria, por lo que probablemente no aparecería de repente para golpearlo. El origen de su culpa era bastante simple. Ambos gemelos poseían una habilidad que infligía estados debilitantes, pero sus talentos eran muy diferentes. El talento de Alfia era tan extraordinario que, literalmente, la llamaban la encarnación del talento. Aun estando lastrada por habilidades negativas, todavía tenía la capacidad de luchar contra su capitán de nivel 9. Esto era inusual en Meteria, que no podía hacer nada.
No solo en combate, sino incluso en tareas sencillas como lavar la ropa y cocinar, era torpe y frágil. Por lo tanto, Alfia se burló de sí misma, diciendo que había robado todo el talento y los poderes de su hermana en el vientre de su madre, dejándola como nada más que un desecho. Metería era amable por fuera, pero fuerte por dentro. Solía ser obediente, pero defendía sus convicciones cuando se trataba de algo que le importaba profundamente. A veces, incluso era reprendida sin piedad por Metería cuando hacía algo mal. Esta dinámica contenía tanto afecto como culpa, pero también demostró que Metería poseía una fuerte personalidad. Por eso, aunque Alfia quería mucho a Metería, nunca interfirió en ninguna de sus decisiones. Mi hermana volverá pronto, así que planeo regresar a la familia Era. Metería se sentó en el regazo de Sion y sonrió. Me quedaré en la finca de la familia un tiempo. ¿No te sentirás solo? Quizás porque había recibido la noticia de que Alfia estaba sana y salva, Metería se mostraba mucho más relajada y animada que antes. Te echaré de menos. Sion hundió el rostro en su pecho, con una expresión de auténtica angustia. Estaban profundamente enamorados y se echaban de menos, incluso si estaban separados aunque solo fuera por un minuto, y mucho más ahora que ella se encontraba lejos, en la familia Era. Pero no podía impedir que Metería regresar con su familia. Dejando de lado que hacerlo sería irracional, incluso si lo intentara, causaría un gran descontento dentro de su familia. ¡Ay, Dios mío, alguien se está comportando como un niño mimado! Metería sonrió y abrazó la cabeza de Sion, acariciándola con ternura mientras le decía con voz dulce: cariño. Tras escucharle desahogar su frustración por su inminente separación, Metería se acercó al oído de Sion y le susurró con voz seductora: está bien. Te consolaré como es debido. Se trata de consolarnos mutuamente, la corrigió Sion. Ella se estaba volviendo buena en esto. Al mirar el rostro de Metería, Sion no pudo evitar suspirar para sus adentros. A medida que pasaban más tiempo juntos, su personalidad se había vuelto mucho más vivaz. Tras coquetear un rato, Sion fue directo al grano. En realidad, yo también tengo cosas que hacer mientras no estás, dijo Sion. He desarrollado bastante magia de combate. A continuación, iré a la mazmorra a entrenar. Al oír esto, Metería levantó la vista con preocupación. Entonces será mejor que tengas cuidado, ¿y, de verdad no vas a recibir a Falna antes? Si es posible, no quiero ser una carga para ti. Dado el desarrollo actual de Sion, recibir a Falna y convertirse en aventurero era sin duda la mejor manera de que creciera. Aunque tarde o temprano me convertiré en aventurero, no puedo hacerlo ahora mismo. Además de que la relación entre nuestras familias complicaría las cosas, hay otra razón, explicó Sion. Cuando recibes a Falna, tus habilidades básicas parten de cero, pero el poder físico que poseías anteriormente no desaparece sin más. En cambio, se transforma en un potencial oculto. En otras palabras, el entrenamiento realizado antes de recibir Falna es totalmente efectivo y constituye la base de su fortaleza personal. Al subir al nivel 2, la estadística del nivel 1 se reiniciaría y se convertiría en potencial humano oculto. Esto significaba que el entrenamiento antes de recibir a Falna era esencialmente de nivel 0. Si lograba llevar sus habilidades al límite absoluto, obtendría estadísticas superiores a las que podría tener un aventurero novato. El crecimiento de un aventurero tiene un límite. Una vez alcanzado ese límite, solo hay una manera de seguir creciendo. Adquirir Excelia de alto nivel para lograr una gran hazaña y ascender de rango, explicó Sion. Si logro alcanzar mi límite físico antes de recibir a Falna, tendré un potencial mucho mayor después de convertirme en aventurero. De hecho, incluso después de convertirse en aventurero, el entrenamiento físico seguía siendo efectivo, incluso sin actualizar inmediatamente el estado a través de Falna. Por ejemplo, si una persona con sobrepeso se convirtiera en aventurera y desarrollara un físico musculoso gracias al poder de Falna, sellar a Falna no la convertiría repentinamente en una persona con sobrepeso. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo. Objetivo 200 PS21. Es hora de visitar la mazmorra. Capítulo 21, es hora de visitar la mazmorra. Esto significaba que gran parte de su potencial se perdería si primero no construía una base sólida. Sin embargo, mente, conocimiento y control. Estas eran las fortalezas ocultas que los aventureros a menudo pasaban por alto debido a su excesiva confianza en el estatus otorgado por Falna. ¿Es eso así? Metroria vaciló un instante.
Sentía que las palabras de Sion tenían mucho sentido, pero aún así algo no le cuadraba. En realidad, esta vacilación era solo una idea equivocada, porque para la gente de este mundo, Falna lo era todo. Les resultó tan conveniente que creyeron que Falna podía obrar maravillas. La opinión de Sion, sin embargo, era exactamente la opuesta. Falna era simplemente un catalizador, no la esencia de la fuerza mortal. No le des demasiadas vueltas. Sion se frotó la cabeza y dijo, no nos hemos quedado atrás ni en nuestro entrenamiento físico ni en nuestra investigación mágica durante este tiempo. No pienses que sacrifiqué mucho de mi valioso tiempo. De hecho, si lo miras desde otra perspectiva, es una situación beneficiosa para todos. No sacrifiqué nada, ni tampoco tenía necesidad de sacrificar nada, porque sé que si sacrificara algo por ti, te sentirías desconsolado. Al oír las palabras de Sion, Metería finalmente sintió alivio. Tal como le había contado Sion, cuando Jonathan y Dios se hundieron en el mar, Erina fue la que más sufrió. Si Erina no hubiera estado embarazada, sin duda habría seguido los pasos de Jonathan y se habría suicidado. Para los seres queridos, el sacrificio es el mayor daño de todos. Pasó una semana en un abrir y cerrar de ojos. La noticia del regreso de la familia Era Horario se extendió, y Metería abandonó la iglesia para regresar a la finca de la familia Era. Durante esta semana, Metería le preparó un conjunto de equipo básico, así como varias pociones necesarias para explorar los pisos. A pesar de sus preocupaciones, Metería no detuvo a Sion. En los pisos superiores de la mazmorra, cerca de la superficie, generalmente no aparecían monstruos fuertes, por lo que no había problemas importantes de seguridad. Sin embargo, su preocupación era inevitable. Sion se dirigía a la mazmorra por primera vez y su principal objetivo era entrenar su magia. Su capacidad mental y su control mágico habían crecido hasta el punto de que ahora eran suficientes para que pudiera recorrer los pisos superiores de ida y vuelta. Durante este tiempo, había estado desarrollando y perfeccionando continuamente sus hechizos actuales. Durante este periodo, incluso Metería había aprendido a fundir la bala de vacío. Muy pronto, Sion descubrió una nueva dirección para su magia. Magia de sellado. La transformación de la magia no se limitaba a hechizos ofensivos como las balas mágicas y las balas de vacío. Estas eran solo las aplicaciones básicas e intermedias. De hecho, había cambios mucho más fundamentales que explorar. Reflexionando profundamente sobre este tema, Sion descubrió una nueva forma de magia mientras practicaba sus hechizos. Al principio, Sion había definido la magia como una energía tangible similar a las ondas, pero más tarde se dio cuenta de que había llegado a esa conclusión demasiado pronto. La definición no era errónea, sino incompleta. Así como los gases están formados por partículas diminutas como moléculas o átomos, la mente también podría manifestarse en forma de partículas. Mediante la convergencia de la mente en forma de partículas, se podrían comprimir balas mágicas más poderosas, lo que permitiría un ataque más fuerte a través de un método altamente eficiente. Además, esta forma particulada de magia era mucho más adecuada para generar un estado de efecto mágico. Cuando estas partículas convergían en el cuerpo y desencadenaban fenómenos mágicos, podían lograr efectos de mejora física similares al Nen de Unter X Unter. Si bien por el momento no podía mejorar permanentemente sus capacidades físicas, sí podía aumentar significativamente su poder de ataque. Además, al lanzar hechizos a través de estas partículas y desencadenar fenómenos sobrenaturales, podía formar una mano invisible que le permitía levitar. La levitación en sí misma fue un poco difícil, pero era solo cuestión de tiempo. Creía que tarde o temprano lograría dominarlo. Por ahora, mantener un objeto suspendido en el aire ya no era un problema. Esta técnica podría utilizarse para desarmar a los oponentes, hacer tropezar a los enemigos atándolos o incluso replicar las técnicas de espada de muchos personajes de anime. Una vez completado este paso, los pensamientos de Sion fluyeron como un manantial, y le vino a la mente un término científico especializado. Dualidad onda-partícula. En 1905, Einstein propuso la interpretación cuántica del efecto fotoeléctrico, lo que llevó a la gente a comprender que la luz posee propiedades tanto de onda como de partícula. En 1924, de Broglie propuso la hipótesis de la onda de materia, sugiriendo que, al igual que la luz, toda la materia posee una dualidad onda-partícula. Según esta hipótesis, los electrones también exhiben fenómenos ondulatorios como la interferencia y la difracción, lo cual fue confirmado posteriormente por experimentos de difracción de electrones.
En 2015, los científicos lograron capturar una fotografía que mostraba que la luz exhibe simultáneamente dualidad onda-partícula. Dado que toda la materia exhibe la dualidad onda-partícula, Sion aplicó esta teoría utilizando su magia para generar una onda expansiva. Tras experimentar un cambio cualitativo, logró desarrollar una magia similar a la de Alfia. En ese momento, ya dominaba varios hechizos: bala mágica, bala de vacío, mejora de ataque, levitación, onda expansiva y detección por sonar. Aunque aún no estaba completamente desarrollado, su poder de combate ya había superado al de un aventurero ordinario de nivel 1. La única pregunta que quedaba era cuánto de ese poder podría desatar de forma fiable en un combate real. Es hora de visitar la mazmorra, ordenó su equipo. La riñonera que llevaba contenía pociones y tenía suficiente espacio vacío para guardar piedras mágicas. Tras memorizar el mapa de las plantas 1 a 18, Sion recogió sus cosas y se puso en marcha. Sion entró en la mazmorra a través del pasaje que se encontraba debajo de Babel. La luz centelleante iluminaba su camino. Los innumerables túneles que conducen hacia adelante, junto con los monstruos que nacen directamente de ellos. Interesante, lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo. Objetivo 200 PS22. Luchando contra monstruos. Capítulo 22, luchando contra monstruos. Los primeros pisos de la mazmorra no estaban abarrotados. Quizás se debió a que los aventureros estaban ocupados celebrando el regreso de sus héroes. Detección por sonar. En un instante, toda la información sobre las señales de vida y el entorno circundante inundó la mente de Sion. Sion hizo una pausa por un momento. Su sistema de detección por sonar podía percibir señales de vida, y dentro de su rango de percepción, había un aura familiar. ¿Esa es, la familia Era? Susurró Sion. Cada deidad otorga a la misma fauna, pero cada familia posee un aura sutil y distintiva. Por lo tanto, Sion pudo analizar a qué familia pertenecía la otra persona detectando estas fluctuaciones. Dentro del alcance de detección de Sion, además de los monstruos y otros aventureros, una chica lo seguía de cerca. El aura de la chica era idéntica a la de Meteria. Sin intención asesina, más bien curiosidad y protección. Sion lo entendió. Era muy probable que Meteria le hubiera pedido a algún miembro de su familia que lo protegiera. Los labios de Sion se curvaron ligeramente en una sonrisa al pensarlo. No estaba enfadado, al fin y al cabo, no era un machista. Además, si de verdad tuviera un ego tan frágil, no habría llegado tan lejos, teniendo en cuenta que había superado su peor momento gracias al apoyo de una mujer. Meteria no le había contado esto a Sion, no por falta de respeto o desconfianza, sino porque tenía miedo de herir su orgullo. Así que le pidió a su familia que lo protegiera en secreto. Meteria se habría sentido muy inquieta si no hubiera hecho nada. Aunque solo fuera para tranquilizar a Meteria, Sion lo aceptó con gusto. En momentos como estos, debería sentirse reconfortado, no enfadado. La verdad es que estaba bastante nervioso. Si bien enfrentarse a los monstruos de frente podría ser manejable, un ataque furtivo de estos podría matarlo fácilmente. Pero lo que era aún más aterrador que los monstruos eran las personas. Si se topaba con un aventurero de alto nivel con malas intenciones, sería el fin del juego. En la mazmorra, lo único que nunca faltaba era lo inesperado. Por lo tanto, tener una red de seguridad era una buena idea. Tras reflexionar sobre ello, Sion se tranquilizó. En ese momento, un grupo de monstruos apareció frente a él. Eran los monstruos más débiles. 3 goblins y 2 kobolds. Los goblins eran monstruos de color verde oscuro con una apariencia extremadamente feroz. Los kobolds eran monstruos extraños que usaban sus afiladas garras y dientes como armas. Al igual que los goblins, se encontraban entre los monstruos más débiles. Si un verdadero novato se encontrara con este grupo de monstruos a la vez, su única opción sería huir de inmediato. Encontrarse con semejante grupo en su primera visita demostraba la extrema hostilidad de la mazmorra hacia los aventureros. Al fin y al cabo, para ellos, los aventureros no eran más que invasores. Bala mágica. En un instante, se lanzaron 2 balas mágicas que volaron las cabezas de 2 duendes de un solo disparo. Su velocidad al lanzar hechizos era increíblemente rápida. Había matado a 2 trasgos con solo pensarlo. La potencia era un poco excesiva. Reducirla a una 10ª parte debería ser suficiente para penetrar el cerebro del objetivo. Con esto en mente, Sion condensó otra bala. En un instante, apareció un agujero sangriento en sus cabezas.
Necesito conservar mi mente. Sion observó la escena y asintió con satisfacción. En realidad, un ataque de esta magnitud, si no se utiliza de forma continua y a gran escala, consume menos energía mental que su tasa de regeneración natural. El kobold restante fue neutralizado con onda expansiva. La explosión invisible lo lanzó por los aires, y la fuerza del impacto le destrozó los órganos internos. Se resistió en el suelo unos instantes antes de morir en el acto. Solo quedaba un duende verde. Detuvo su embestida y miró a su alrededor, aparentemente desconcertado por el repentino giro de los acontecimientos. Tengamos un duelo justo y equitativo. Al ver al trasgo ahora aislado, Sion sonrió y desenvainó su espada. ¡Ya! Incluso después de perder a sus compañeros, el goblin solo retrocedió ligeramente antes de lanzarse hacia adelante con las garras extendidas. Aunque poseían las características de los seres vivos, los monstruos comunes carecen de inteligencia, lo que significa que no huirían. En cambio, cargarían hacia adelante. Aunque podría ser derrotado incluso por las capacidades físicas actuales de Sion. Aprovechando el alcance del arma, un solo y potente golpe bastó para decapitar al monstruo. Cuando la cabeza del trasgo se separó de su cuerpo, la mente de Sion se relajó un poco. Finalmente, sintió la emoción y la satisfacción que produce empuñar un arma en el combate cuerpo a cuerpo. Detección por sonar. Tras emitir otro pulso para confirmar que no había monstruos cerca, Sion recogió las piedras mágicas que habían caído al suelo. Tenían el tamaño de unas uñas. Llamar las piedras mágicas me pareció una exageración. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo. Objetivo. 200 PS23. Explorando la mazmorra capítulo 23, explorando la mazmorra. Además, había caído un colmillo de duende, pero incluso estos objetos obtenidos no valían mucho valis. Supongo que es mejor que nada. Después de todo, era su primer botín. Sion guardó las piedras mágicas y los colmillos en su bolsa y siguió adelante. Mientras tanto, el miembro de la familia Era que lo seguía de cerca no pudo evitar cuestionarse el sentido de la vida. El mismo tipo de magia que Lady Alfia, recuerdo que ese tipo no es un aventurero, ¿verdad? No era un aventurero, pero podía usar magia. No era un semihumano ni un elfo, ni ella lo oyó recitar ningún conjuro. Eso significaba que era magia congénita que no requería cánticos. Después de que Metería le pidiera ayuda, se burló de Sion por sobreestimar sus habilidades. Cuando recordó que Metería no la había refutado, sino que le había dedicado una extraña sonrisa, no pudo evitar suspirar. Parece que yo era el payaso todo este tiempo. Metería también se había vuelto traviesa. La idea de que la antes apacible Metería ahora actuara como una buscadora de diversión, y de que ella misma actuara como una payasa, la llenó de vergüenza. Bala giratoria de viento. Una ráfaga de viento circular giró en el aire, saltando 5 metros para cercenar las cabezas de 2 lagartos de mazmorra antes de clavarse en el cuerpo de un tirador de ranas. Sion proporcionó la información de forma casual. La diminuta bala giratoria se abrió de golpe, surgiendo desde dentro como un monstruo. Los lagartos de las mazmorras eran monstruos que aparecían en los pisos 2 al 4 y, al igual que los goblins y los kobolds, pertenecían al nivel más bajo de monstruos. El lanzador de ranas era un monstruo tuerto que podía lanzar su lengua para atacar a los aventureros. También era uno de los asesinos novatos. Solo pensarlo le produjo escalofríos. La bala giratoria del viento parece prometedora, en el mejor de los casos, murmuró Sion para sí mismo mientras seguía avanzando. Tenía un alcance de control de 8 metros. Más allá de este alcance, su control y precisión disminuían. Una vez completamente fuera de su control, la bala giratoria desataría su poder según su atributo elemental. La bala giratoria de fuego provocaría una explosión, mientras que las demás mostrarían propiedades similares a las del ataque de hace un momento. El gasto mental era insignificante, mucho menor que la resistencia que consumía al blandir su espada para matar monstruos en combate cuerpo a cuerpo. En comparación con su aptitud para la magia, Sion no era bueno en las cosas físicas. Sin embargo, su objetivo al entrar hoy en la mazmorra era familiarizarse con el combate y la sangre, para evitar paralizarse o ponerse demasiado nervioso durante las peleas reales. Sion hizo una pausa por un momento, ya que habitualmente activaba su detector de sonar mediante pulsos. La detección por sonar era el hechizo más básico, que consumía incluso menos energía mental que la bala mágica.
Su estrategia actual de lograr la máxima eficiencia con el mínimo consumo de energía mental era solo una medida de precaución. Debido a este escaneo continuo, Sion descubrió una sombra oscura que se desprendía de la pared en un rincón de la mazmorra después de su batalla. La figura oscura se precipitaba hacia él a una velocidad vertiginosa. Tras haber leído la enciclopedia de monstruos de antemano, Sion sabía que se trataba de una sombra de guerra. Este monstruo, que solía aparecer en el sexto piso, poseía una velocidad superior a la de monstruos como los goblins y unas garras afiladas superiores a las de los kobolds. Todo su cuerpo era oscuro, excepto por un único ojo rojo que brillaba con crueldad mientras se abalanzaba sobre Sion. Realmente saben cómo lanzar un ataque sorpresa. Los monstruos de los pisos superiores carecían de inteligencia, pero aún así sabían instintivamente cómo tender emboscadas. Sion se quejó con indiferencia, liberando una onda expansiva que estrelló a la sombra de guerra que se aproximaba contra la pared. El impacto destrozó el cuerpo del monstruo, y una piedra mágica cayó al suelo. Sion recogió la piedra mágica, absorto en sus pensamientos. Parece que los monstruos de los pisos superiores son completamente inútiles como compañeros de entrenamiento, murmuró Sion para sí mismo. Acto seguido, detuvo su descenso en el sexto piso. Decidió usar magia para eliminar a los monstruos sobrantes de un grupo y luego entablar combates justos uno contra uno con los restantes. Su objetivo era convertirse en un mago profesional, lo que lógicamente significaba que no necesitaría empuñar una espada para matar monstruos. Pero pensando en Alfia. Era evidente que era un mago, pero poseía una fuerza física comparable a la de un vanguardia, además de la capacidad de replicar la esgrima de un oponente tras verla solo una vez. Sion alzó su espada en silencio. Incluso sin aspirar a alcanzar el nivel ridículo de Alfia, sobrevivir sería difícil sin cierta capacidad física. Necesitaba ser capaz de mantener la calma y usar la magia para defenderse o contraatacar cuando una espada estuviera a centímetros de su rostro, en lugar de paralizarse, quedarse en blanco por el pánico y morir como consecuencia. Si muriera, eso sería una broma patética. Tras una hora de entrenamiento, Sion había alcanzado el punto en el que podía usar su arma correctamente y sin ninguna torpeza. Su consumo mental era bajo, apenas una décima parte de su capacidad total. Tras reflexionar un rato, Sion continuó avanzando hacia los pisos más profundos. Al llegar al noveno piso, Sion detectó un gran grupo de señales de vida. ¿Una fiesta de monstruos? El aura de los monstruos era diferente a la de los aventureros, y el aura de los aventureros era diferente a la de la gente común. Recibir a Falna y convertirse en miembro de la familia les infundía inherentemente la gracia de una deidad, por lo que era natural que su aura difiriera de la de la gente común. Sin embargo, el aura de un monstruo y el aura de un aventurero provocaron dos reacciones completamente opuestas en su percepción. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo. Objetivo. 200 PS24. ¿Qué está intentando hacer este tipo? Capítulo 24. ¿Qué está intentando hacer este tipo? Sus signos vitales son bastante débiles y parecen ser muy numerosos. Podría ser, hormigas asesinas. Una vez tomada su decisión, Sion se dirigió hacia el enjambre de hormigas asesinas. Las hormigas asesinas eran débiles individualmente, pero juntas en grupo, eran mortales. Además, las hormigas asesinas poseían una característica única. Si se les daba tiempo para reaccionar antes de morir, emitían un grito de alta frecuencia que solo otras hormigas asesinas podían oír. En ese momento, el aventurero se enfrentaría a una horda de monstruos. Es el momento perfecto. Necesito probar el poder de Shockwave. Si bien el hechizo básico era una onda expansiva mágica, su forma avanzada era similar a la magia de Alfia. Las ondas de choque generadas por el sonido eran potentes y consumían muy poca energía mental. Podrían utilizarse para ataques a un solo objetivo o de área de efecto controlando su dispersión. Su poder era naturalmente incomparable al Satanás Berión de Alfia, pero esto seguía siendo solo una forma avanzada equivalente a una bala de vacío elemental, según la definición de Sion. Bala giratoria de viento. 5 aspas circulares de viento flotaban alrededor del cuerpo de Sion. Con su detector de sonar emitiendo pulsos continuamente, Sion se abrió paso a través del enjambre de hormigas asesinas y llegó al centro mismo del mismo. Al contemplar a esos monstruos espantosos, que estaban apiñados unos junto a otros, Sion no pudo evitar que se le erizara la piel. Onda expansiva. Silencio.
En el instante en que se lanzó el hechizo, Sion perdió el oído por una fracción de segundo, como si se hubiera formado un vacío a su alrededor. Centrado en el cuerpo de Sion, se desató un ataque letal en un radio de 10 metros. Una onda expansiva, casi visible a simple vista, se propagó hacia afuera, aniquilando a las hormigas asesinas que se encontraban alrededor. En un instante, más de una docena o 20 de hormigas asesinas fueron eliminadas. Innumerables piedras mágicas cayeron al suelo, y los cuerpos más cercanos a Sion se convirtieron por completo en cenizas. Mi mente se está agotando demasiado rápido. No puedo soportar lanzar un ataque de amplio alcance. Sion estiró sus extremidades. Esta oleada de ataques había consumido una cantidad considerable de su mente. Solo podía lanzar un ataque de este calibre un máximo de 5 veces. Pero eso ya era asombroso. Su capacidad mental no era menor que la de un aventurero de nivel 2 especializado en magia. Y Sion ni siquiera había recibido a Falna todavía. Durante sus más de 20 días de entrenamiento, la capacidad mental de Sion se había multiplicado por 5, lo que la hacía aproximadamente equivalente a una estadística de magia de alrededor de 300. Y este no era el límite de su crecimiento. Se encontraba en un período de rápido desarrollo, y su capacidad mental aumentaba significativamente casi a diario. Este tipo, los aventureros poseían sentidos muy agudos, por lo que el miembro de la familia Era que lo seguía de cerca escuchó la falsa modestia de Sion desde bastante lejos. Casi me da un infarto cuando de repente se lanzó de lleno contra aquel enjambre de hormigas asesinas. Se llevó la mano al pecho, con expresión de dolor. Una civil sin falna estaba causando estragos en medio de una horda de monstruos. Sion ni siquiera había sudado, pero ya estaba abrumada por la ansiedad. ¿Y si le pasara algo? ¿Cómo podría ella enfrentarse a Metería? Sin embargo, era evidente que había estado armando un gran alboroto por nada. Esa idiota de Metería, de verdad que no me dijo nada de esto, murmuró para sí misma. Al ver que Sion se adentraba aún más en la mazmorra, lo siguió rápidamente. ¿Qué nivel de capacidad estaba ocultando? El miembro de la familia Era que protegía a Sion sintió inconscientemente una fuerte sensación de anticipación. En el 10º piso apareció un nuevo monstruo. Orco. Era un monstruo enorme, de cara verde, que medía 3 metros de altura y tenía la complexión de una gigantesca pared de músculos. El entorno estaba envuelto en una niebla blanca, con árboles altos que se mantenían erguidos. Los orcos arrancaban estos árboles de raíz y los usaban como armas, por lo que esta zona era una especie de dominio para ellos. A continuación, presentamos algunos sujetos de prueba interesantes. Los monstruos de los primeros 9 pisos eran en su mayoría pequeños y débiles. Incluso un civil adulto común y corriente podría matar a uno si tuviera un arma y el valor para luchar. Aquí vienen. Sion miró hacia adelante. Un rugido ensordecedor resonó cuando un orco enorme arrancó un árbol de raíz, blandiéndolo como una gigantesca ama. Sion levantó la mano y usó bala giratoria. Luego cargó contra el orco. Esquivó fácilmente el brazo oscilante del corpulento orco, controló la ráfaga de viento para que girara alrededor de su cuello y lo decapitó. Se dispararon 2 balas más de gran calibre, que partieron limpiamente a otro orco por la mitad a la altura de la cintura. Tras evaluar la resistencia física de los orcos, Sion finalmente hizo un cálculo aproximado de la diferencia entre ambos bandos. Con tan solo triplicar el tamaño de una pala de viento normal, podría cercenar el cuello de un orco con facilidad. Y lo que es más importante, su velocidad de lanzamiento era extremadamente rápida. Tras este período de entrenamiento, los hechizos ofensivos de Sion habían alcanzado esencialmente el nivel 2. No, sería más preciso decir que solo un personaje de nivel 2 o superior puede luchar contra Sion. De lo contrario, lo más probable es que sea derrotado. Esto se debía a que sus ataques eran prácticamente instantáneos. No hubo cánticos, ni preparación, ni tiempo de recuperación. Un ataque podría lanzarse en el preciso instante en que él lo deseara. Es hora del segundo experimento. Sion caminó tranquilamente hacia otro orco, acortando la distancia hasta quedar frente a frente. ¿Qué está intentando hacer este tipo? Al ver los actos aparentemente suicidas de Sion, la chica que lo observaba se puso ansiosa. Estaba preparada para intervenir en cualquier momento, cuando de repente, un sonido resonó a su lado. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo. Objetivo. 200 PS25. Encuentro con Riviera capítulo 25, conociendo Riviera esto es malo.
Ella jadeó sorprendida. Sus ojos se entrecerraron ante el repentino ataque. La trayectoria iba dirigida a Sion o al monstruo. No se atrevió a arriesgarse, pero a su velocidad actual, simplemente no podía alcanzarlo a tiempo para interceptarlo. ¿Una flecha? Al percibir, mediante su sonar, que el proyectil se dirigía hacia él desde la distancia, Sion utilizó instintivamente la onda expansiva para interceptarlo. La flecha tenía mucha más energía cinética de la que había previsto. Su ataque simplemente la desvió ligeramente de su trayectoria original. ¡No! Precisamente porque su trayectoria se alteró, se dirigió directamente hacia Sion. Onda expansiva. Barrera. La conciencia de combate que había perfeccionado durante la última hora le permitió a Sion mantenerse completamente tranquilo y desatar su magia con la máxima eficacia defensiva. Una onda expansiva defensiva, de 1 metro de diámetro, se expandió hacia afuera, seguida de una explosión que resonó por toda la cueva. La repentina explosión de fuerza de conmoción impulsó la flecha que se dirigía hacia Sion hacia los aires, neutralizando por completo su energía cinética. Se trataba de un hechizo diseñado para detonar hacia afuera desde un punto fijo. El escudo de impacto maximizaba la fuerza de conmoción en un instante para lograr el máximo efecto defensivo. Este nivel de fuerza física detrás de una flecha, pertenece a un aventurero de clase alta. Cuando su onda expansiva inicial no logró destruir la flecha, Sion se dio cuenta de la fuerza del oponente y, por lo tanto, desplegó su barrera defensiva más poderosa. ¿Quién intenta asesinarme? Al darse cuenta de que la flecha solo se dirigía directamente hacia él porque había alterado su trayectoria con su ataque, Sion dedujo que probablemente se trataba de un malentendido. No tuvo tiempo de reflexionar sobre ello. Aunque Org no fuera ágil, aún tuvo tiempo suficiente para alzar su arma. La enorme arma se abalanzó sobre Sion, y en esa fracción de segundo, él volvió a activar su barrera defensiva. Se escuchó otra explosión. La fuerza de la conmoción desvió el ataque, obligando al enorme monstruo a retroceder tambaleándose. Aprovechando su postura rota, Sion se colocó en su posición defensiva, apoyó firmemente la palma de la mano contra su abdomen y susurró: «Onda expansiva. A quemarropa». Al desatar una onda expansiva a distancia cero, un agujero sangriento se abrió en su enorme torso. La sangre salpicaba de su espalda. Un segundo después, el monstruo se desplomó. Se disolvió rápidamente en cenizas, dejando caer una nueva piedra mágica, mientras que Sion permaneció completamente ileso. Al girar la cabeza, Sion vio a un alto elfo que se acercaba a lo lejos, acompañado por un seguidor de la raza hombre-gato que llevaba una mochila enorme. «Lo siento de verdad». El alto elfo dijo con tono de disculpa. «Me equivoqué al juzgar la situación. Pensé que estabas en peligro, así que disparé una flecha para matar a ese monstruo. No me imaginaba que tu magia alteraría la trayectoria de la flecha, casi provocando que te alcanzara. Si Sion no hubiera sido tan precavido y hubiera reaccionado, probablemente la flecha habría matado limpiamente al orco. Pero gracias a su reacción, que le permitió cambiar la trayectoria del proyectil, si hubiera tardado más en desplegar su barrera, el disparo desviado lo habría herido gravemente. En cierto modo, fue un error increíblemente peligroso. ¿Quién eres?». Sion miró a la figura familiar que tenía delante y preguntó. «Soy Riverial Hosalf, miembro de la familia Loki». Rivera hizo una leve reverencia y señaló a su lado. «Ella es Anakiti Autumn, una novata de la familia Loki, que temporalmente me acompaña como mi compañera». «Lo siento mucho», dijo Anakiti, que llevaba la mochila grande, haciendo una profunda reverencia. Rivera llevaba un vestido con una capa roja sobre los hombros. Llevaba una espada corta colgada de la cintura, un bastón en una mano, un arco largo en la otra y un carcaj a la espalda. Su bastón parecía estar hecho con ramas del árbol sagrado, con una piedra mágica incrustada en la parte superior. Era un bastón digno de la familia real élfica. Evidentemente, aún no había adquirido Magna Albas, considerada una de las mejores compañías de personal del mundo. A juzgar por su aura, Rivería probablemente solo tenía el nivel 3, lo que significaba que aún era relativamente inexperta en comparación con su yo futuro. Sin embargo, dentro de 15 años, el aspecto de Riviera seguiría siendo exactamente el mismo. Teniendo en cuenta que ya tenía 71 años cuando abandonó el bosque élfico, Sion no se sorprendió. Los aventureros que recibían Falna envejecían más lentamente al alcanzar niveles superiores, por no hablar de los elfos, que eran por naturaleza una especie longeva. Como fue un malentendido, no pasó nada, dijo Sion sonriendo. Al contrario, debería agradecértelo.
Aunque salió mal, actuaste con la sincera intención de ayudar. Cada grupo tiene su lado oscuro. Había muchos aventureros maliciosos que se dedicaban a matar jugadores o a pasar monstruos a otros para obtener beneficios, razón por la cual existían tantas reglas no escritas en la mazmorra. Además, es probable que los miembros de otras familias dieran media vuelta y huirán para evitar verse implicados si vieran a un desconocido en apuros. Las aventureras altruistas como ella eran, en realidad, una minoría. Por no mencionar que Sion la reconoció como uno de los personajes principales de su oratoria. Gracias por su comprensión. Rivera suspiró aliviada y luego preguntó: ¿Puedo preguntar cómo debo dirigirme a usted? Me llamo Sion. En cuanto a mi afiliación, Sion se presentó, dudando un poco antes de decir: bueno, supongo que se podría decir que no estoy afiliado. No tengo una familia. ¿Sin una familia? Rivera parpadeó sorprendida. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo. Objetivo 200 PS26. Riviera conmocionada. Capítulo 26. Riviera conmocionada. Rivería preguntó con escepticismo: ¿eres un aventurero que actualmente se encuentra en medio de un traslado familiar? Los aventureros pueden cambiar de familia. Al hacer que su dios actual bloquee su estado, los coloca en un estado de espera para una nueva familia. En este estado, conservan el poder de su estatus, pero este no puede actualizarse ni renovarse hasta que un nuevo dios desbloquee dicho estatus. Como alternativa, los aventureros podrían usar un ladrón de estado u objetos similares, aunque estos son raros y peligrosos. No, me refiero literalmente a que no estoy afiliado, explicó Sion. No he recibido a Falna. Soy un mago profesional. Las defensas y los ataques que acabo de usar son formas de magia congénita. Continuó. Viviendo en horario, simplemente sentí la necesidad de entrar en la mazmorra y echar un vistazo, al mismo tiempo que perfeccionaba mi percepción del combate. Espera. ¿Qué acaba de oír? ¿Acaso la magia de un civil bloqueó su flecha? Aunque Rivera era principalmente una maga, eso no significaba que careciera de habilidades con el arco. En su ciudad natal, había cazado en los bosques durante décadas. Además, cada ascenso de rango para un aventurero representa una sublimación literal de la mente y el cuerpo. Con la constitución física de un nivel 3, la potencia de las flechas que disparaba superaba con creces lo que cualquier ser humano común debería ser capaz de soportar. Por no mencionar, ¿cómo es posible que eso sea magia congénita? Exclamó Rivería con asombro, perdiendo su habitual compostura. Dejando de lado la cuestión de cómo un humano puede usar magia congénita, tu velocidad de lanzamiento de hechizos y tu poder mental superan con creces cualquier expectativa que se tenga de alguien que no sea un aventurero. Esta fue una hazaña que desafió las leyes naturales del mundo. Espera, ¿podría ser descendiente de un héroe? Conjeturó ella. Los espíritus son seres mágicos más cercanos a la naturaleza que incluso los elfos, y los héroes de la antigüedad a menudo estaban protegidos por espíritus, que a veces poseían un fragmento de su poder. Este poder podría ser hereditario, por eso Rivera hizo esa suposición. Aunque es algo poco común, no soy descendiente de un héroe. Simplemente soy un individuo talentoso entre la humanidad, dijo Sion con una sonrisa. Siempre hay excepciones a la regla. No es imposible que un ser humano desarrolle magia congénita. En realidad, si Sion no se hubiera sometido a un riguroso entrenamiento mágico después de su ritual de despertar y, en cambio, hubiera intentado aprender magia congénita de la manera tradicional, habría tenido suerte si hubiera dominado siquiera un hechizo básico a estas alturas. Sin embargo, como persona que había emigrado a otra región, poseía una forma de pensar única de la que carecían estos nativos. Lo que la gente de este mundo ni siquiera podía imaginar, para él era de sentido común. Una imaginación desbordante, combinada con un control mágico preciso, era el secreto de su poder actual. En cuanto al poder de mi magia, es bastante sencillo, rió Sion. La investigué y la desarrollé. Investigado y desarrollado. Rivera repitió las palabras, visiblemente intrigada. Los aventureros pueden obtener magia a través de su fauna. Mi magia, por sí sola, gracias al desarrollo, ha alcanzado cierto nivel, explicó Sion. Fauna es innegablemente útil, y la magia que inspira es increíblemente poderosa. Pero precisamente por su conveniencia, incluso los magos profesionales tienden a pasar por alto el progreso y la naturaleza fundamental de la magia en sí misma. Disculpa, ¿puedo ver tu espalda? Preguntó Rivería con cautela. Lo siento.
no pretendo dudar de tu palabra. Pero si todo lo que has dicho es cierto, significaría que has abierto un camino sin precedentes para los magos completamente por tu cuenta. En general, los dioses pueden percibir directamente si un mortal ha recibido falna, pero los mortales, incluso los de alto nivel, no pueden. Por lo tanto, la forma más sencilla de saber si Sion realmente estaba usando magia congénita sin ayuda divina era ver si su espalda estaba descubierta o sostenía algún objeto. Claro, no me importa, dijo Sion con una sonrisa. Entiendo tu escepticismo. Al menos por ahora. Esto equivaldría a que un niño de 6 años desarrollara la fusión nuclear controlada en el patio trasero de su casa. Cualquiera cuestionaría su autenticidad. Para un aventurero de nivel 3, el poder de combate de una persona común no era muy diferente al de un niño pequeño. Si esto fuera cierto, sería una revelación suficiente para causar sensación en todo el mundo. Un momento. Déjenme encargarme primero de estos orcos, luego podremos hablar, dijo Sion, alzando la vista mientras varios orcos más se acercaban desde la niebla. Al alzar la mano, una brizna de viento giratoria apareció en la punta de su dedo. Bala giratoria de viento. La gran bola circular salió disparada a una velocidad extrema, acabando fácilmente con los monstruos. Entonces, con un movimiento rápido de la punta de los dedos, la bala dio vueltas y se dividió en 4 proyectiles de tamaño mediano. Ignorando los brazos en alto de los orcos, las balas describieron una trayectoria curva en el aire y mataron a 4 monstruos más simultáneamente. Rivería apenas podía creer que este increíble nivel de control fuera posible mediante magia congénita. Incluso la magia adquirida de un falna generalmente requería un largo período de entrenamiento para controlarla con tal precisión. En opinión de Sion, ascender de rango a un aventurero era una sublimación total. El aumento de la capacidad mental consistía esencialmente en un incremento de la capacidad mental, lo que mejoraba de forma natural las funciones cognitivas del usuario. Sin embargo, los aventureros rara vez se entrenaban en el control de la magia porque falna les permitía saltarse los fundamentos. Usaban hechizos con formas y propiedades fijas simplemente canalizando mente en sus ranuras mágicas, centrándose únicamente en aumentar su potencia. Como les resultaba tan conveniente, descuidaron lo fundamental. Por lo tanto, la percepción del combate, las técnicas y el cálculo mental de Sion acabarían superando a los de los aventureros comunes que se basaban únicamente en su estatus. ¿Es esto realmente magia congénita? Rivera no podía creer lo que veían sus ojos. Esto se podía lograr con magia congénita. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. /verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo objetivo. 200 PS. Dejaré el enlace de Patreon de este canal por si quieres apoyar para mejorar los vídeos y traer fics más rápidos.